Antes de orar, vamos a buscar Juan capítulo 1, versículo 35. Juan 1, 35. Juan capítulo 1, versículo 35, dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Oremos. Amado Padre, bendito Señor, gracias Señor por tu poder, por tu majestad, por tu soberanía. Señor, siempre hay una expectación en mi corazón cada vez que subo aquí para hablar de tu palabra. Permite que podamos pasar un buen tiempo, que tú dirijas cada una de mis palabras. Bendice a mis hermanos que están aquí, que van a escucharlas, que van a recibirlas. Permite que todos los corazones aquí esta noche sean terreno fértil para tu palabra. Señor, permite que podamos poner en obra todas las cosas que aprendamos aquí esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este pasaje... tengo un tiempito ya meditando acerca de este pasaje y los personajes que tenemos aquí. El título de esta prédica es El apóstol Andrés, traer otros a Jesús. Este apóstol, mencionado solamente 3 veces en los evangelios, las otras veces que fue mencionado es en la matrícula o en el listado de los apóstoles. Pero fuera de esas menciones, las otras menciones, vemos 3 particularidades de este apóstol que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Y el propósito de este mensaje es que nosotros sepamos que por medio de la amistad nosotros podemos traer a otros a Jesús. La amistad, a diferencia de la koinonía, que es lo que nosotros compartimos aquí en la iglesia, permite que nosotros podamos ir afuera y llegar a personas y predicarle el evangelio. En cambio, pues la koinonía, que sus sinónimos son, por ejemplo, sinfonía, que tiene mucho que ver con hacer exactamente lo mismo que es lo que hacemos aquí en la iglesia. Hacemos lo que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones a hacer. En el caso de los que no conocen a Cristo, nosotros tenemos que valernos de otras maneras. Y en este caso, este apóstol en específico usó su capacidad de amistad. Era una persona amistosa, y vamos a ver que cada vez que es mencionado, lo vemos a él trayendo a otras personas al Señor Jesucristo. Y antes de desarrollar el tema, vamos a definir qué es amistad. Amistad es confianza y afecto desinteresado entre las personas. En plural, ¿verdad? Es el conjunto de personas con las que se tiene amistad, conocidos o influencias o influyentes. Da la casualidad que el verbo amistar en imperativo es precisamente esa palabra amistad. Y es la misma palabra, pues nos dice lo que debemos de hacer, y es buscar amigos. Los sinónimos de amistad: compañerismo, confraternidad, hermandad, camaradería, lealtad, simpatía, cariño, apego, aprecio, amor, devoción, inclinación o parcialidad. Los antónimos: enemistad, rivalidad y antagonismo. Pero de aquí mismo también viene, de la palabra amistad, viene la palabra amable. Y el ser amable es la persona que es digna o que tiene calidad de ser amado, que merece amarse, agradable o afectuoso en la interacción o trato con los demás. Un sinónimo de amable, de aquí sale también ser amistoso,
y es una capacidad que nosotros los cristianos debemos de tener para poder llegar a las personas. Ser amistoso es ser afable. Y en el caso, por ejemplo, de este personaje que vamos a ver esta noche, el apóstol Andrés era una persona afable, una persona amable, una persona que era fácil amarlo. Y haciendo un dossier breve de su biografía, lo primero es que el apóstol Andrés siempre figura como el hermano de Pedro. Nunca se menciona con su nombre solamente, sino Andrés, el hermano de Pedro. Y es porque tenía un hermano imponente y definitivamente pues más conocido que él. Era pescador de profesión. Esto le daba a él un perfil de humildad, una persona amigable, una persona cordial. En la época los pescadores eran personas de segunda categoría en la sociedad. Eran personas muy humildes. El apóstol Andrés amaba y buscaba la verdad. Vimos el pasaje que era de los discípulos de Juan. El otro discípulo de Juan que andaba con Andrés era Juan el apóstol. Discípulo de Juan, ese era otro aspecto de él, uno de los apóstoles, mencionado en los evangelios solo 3 veces, y cuando esto ocurre, lo vemos trayendo a una persona a Jesús. Esa era parte de su capacidad de ser amable, de ser amistoso. Este hombre tenía un solo talento, era la amistad. Pero el Señor lo escogió para trabajar en el reino, precisamente para atraer personas a Cristo. Y por último, nunca perdió su entusiasmo por el Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver entonces en cuanto a Andrés, el apóstol afable. Lo primero es que el apóstol Andrés estuvo una búsqueda constante de un buen amigo, del mejor amigo que él pudo buscar, que fue el Señor Jesucristo. Pero hay que tener los motivos correctos para ir a donde el Señor Jesucristo. Una persona amistosa como Andrés no pasó desapercibido para el Señor Jesucristo. Vemos en el pasaje que estuvimos leyendo, dice que siguieron a Jesús, versículo 37, y en el versículo 38 dice que el Señor Jesucristo se volteó y le dijo: ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué hace este hombre siguiéndome, verdad? Y es que no solamente es suficiente con que sigamos al Señor Jesucristo, sino que tenemos que seguir al Señor Jesucristo con los motivos correctos. Y el Señor Jesucristo naturalmente conocía el corazón de Andrés, pero lo confrontó. Vemos que en el ministerio de Andrés, el Señor Jesucristo lo llamó a ser pescador de hombres. El Señor Jesucristo usó el talento de Andrés para pescar hombres, para atraer personas a la salvación. El llamado de Jesús a Andrés es lo que yo le llamo el llamado irresistible. Y en un pasaje que quiero que busquen conmigo, que es Mateo 4, que todos conocemos, pero yo quiero que lo busquemos. Yo creo que es el único pasaje que vamos a salir de Juan, del pasaje original. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vemos que Andrés fue una persona que atendió al llamado del Señor Jesucristo inmediatamente. Parte de su afabilidad y es la capacidad para relacionarse con personas difíciles. Y vemos las pocas veces que la Biblia, que los evangelios mencionan a Andrés, lo vemos junto con personas difíciles de tratar, o personas con temperamentos muy fuertes. Por ejemplo, vemos a Pedro, su hermano, que era hombre rudo y compulsivo, andaba con Andrés. Andrés no tenía problema con Pedro. Asimismo con Juan, que era su compañero, su condiscípulo. Sabemos que Juan, el Señor Jesucristo, junto con su hermano, le llamó los hijos del trueno o Boanerges, porque definitivamente estas personas eran temperamentales y belicosas. Pero Andrés no tenía problema tampoco con Juan. Asimismo, pues Felipe, que vamos a ver un texto más adelante, su compueblano, porque eran del mismo sitio, de la misma ciudad,
que era ingenuo e inseguro. Estas personas también tienen sus bemoles para tratar y Andrés tampoco tenía ese problema. Conozco personas que son así, que no tienen problema con nadie, son llevaderos y saben llevar a las otras personas. Esto es un talento, es un don que no todo el mundo tiene. El apóstol Andrés, en busca de esos amigos para traer a Jesús, la Biblia lo menciona 3 veces, y estas 3 veces vamos a volver a Juan, a nuestro pasaje original. Juan capítulo 1. Lo primero que hizo el apóstol Andrés es que fue primero a su casa. En la prédica anterior hablábamos de y serás salvo tú y tu casa. Y es que no podemos salir a predicar al mundo si nosotros no lo hacemos primero en nuestra casa. Pues la Biblia cronológicamente nos dice que Andrés primero fue a su casa. Y dice el versículo 40 del capítulo 1, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo, y le trajo a Jesús. Aquí vemos la primera vez que la Biblia menciona a Andrés y lo vemos trayendo una persona a Jesús. El caso 2 de Andrés dice, Andrés también trajo personas para que sirvieran a Jesús. Y es el caso aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 6, los versículos del 8 al 9, que es el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces. Vemos que el Señor Jesucristo pues había mandado, ¿verdad?, para que se le diera de comer a la persona. Y entonces, bueno, ¿y qué le vamos a dar? El mismo Felipe, que ingenuo, ¿y qué vamos a hacer? Porque aquí no hay dinero suficiente. Bueno, y entonces Andrés echó manos a la obra. Salió por ahí y encontró a un niño que tenía unos pocos panes y unos pececillos, ¿verdad? Y estos son los héroes anónimos que tiene la Biblia. Y el Señor usó a Andrés para buscar a este niño. Y Andrés tuvo la capacidad de traer este niño de alguna manera, con sus dones afables y amistosos, consiguió a estas personas para que sirvieran al Señor. El Señor usó a Andrés para hacer uno de los milagros más grandes que el Señor Jesucristo hizo, que están registrados en la Biblia. Dice el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Sabemos la historia y sabemos qué hizo el Señor Jesucristo con esto. El caso 3, y es la tercera vez que la Biblia menciona al apóstol Andrés, dice que el apóstol Andrés ayuda a otras personas a que traigan al Señor Jesucristo, a traer personas al Señor Jesucristo. En este caso, y aquí en el mismo libro de Juan, capítulo 12, dice que habían unos griegos que habían subido a adorar para la fiesta. Y el apóstol Andrés, pues los griegos hablaron con Felipe. Mira, nosotros queremos ver al Señor Jesucristo. Y Felipe, mira, este es el hombre tuyo. Y fue a donde Andrés. Pero fíjense, si vamos al texto, dice que Andrés no fue solo, sino que agarró a Felipe también y dijo, ven, vamos para el Señor Jesucristo. Mira, estas personas quieren hablar contigo. Y dice que Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aquí vemos por tercera vez que el apóstol Andrés lo vemos trayendo personas a Cristo. Así es este personaje. La Biblia no menciona más nada del apóstol Andrés. ¿Qué hizo Andrés para ser amigo de Jesús? Y aquí viene la pregunta, una pregunta retórica. Él no traía personas al Señor Jesucristo para formar parte de las estadísticas, sino que él, bajo su propia vivencia con el Señor, él quiso contagiar a los otros con su capacidad de hacer amigos. Y el Señor Jesucristo fue su amigo. Pero sabemos que en el caso de Andrés, tú no puedes seguir al Señor Jesucristo con razones equivocadas o sin estar claras. Y lo primero es que no es suficiente conseguir a Jesús, hay que tener los motivos correctos para ir a donde Él. Sabemos que el Señor Jesucristo lo confrontó, le dijo, ¿qué buscas? No, Señor, quiero morar contigo.
quiero saber dónde vive, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que Andrés no se le despegó al Señor Jesucristo hasta que al otro día, y lo que hizo fue entonces buscar a su hermano para presentarle al Mesías. Los amigos de Jesús hacen lo que Él manda. Y en Juan 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el Señor Jesucristo, a lo que hemos creído en Él, ya no nos llama de otra manera que no sea amigos. Dice, ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor Jesucristo se ha revelado a cada uno de nosotros y por eso tenemos esa relación interpersonal con Él. Andrés la tuvo también. Andrés reconoció en el Señor Jesucristo que era su Salvador, que era su Mesías. ¿Qué hizo Andrés para buscar de Jesús? Bueno, pues muy sencillo, buscó a Jesús. Dice en los versículos que tenemos ahí de Juan capítulo 1, la segunda parte del versículo 37 dice, y siguieron a Jesús. La segunda parte del versículo 38 dice, ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved, y ellos fueron y vieron y moraron con Él. Nosotros tenemos que buscar al Señor Jesucristo. Las personas que no conocen a Cristo deben de buscar al Señor Jesucristo y no lo van a hacer si nosotros no salimos, ¿verdad? Para entonces llevarlo ante el Señor Jesucristo. Diligentemente Andrés buscó la manera de morar con Jesús. Eso lo hicimos, los que conocemos a Cristo como Salvador, eso lo hicimos una vez. Pero la pregunta es, entonces, ¿estamos llevando personas para que busquen a Cristo? Lo segundo que hizo Andrés para ser amigo de Jesús es que creyó. Y dice en Juan 1:41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Salió de sus labios, confesó lo que él creía que era el Señor Jesucristo. Reconoció que Jesucristo era su Salvador. Y nosotros debemos de confesarlo con nuestros labios y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y entonces seremos salvos. Eso hizo Andrés. Lo tercero que hizo Andrés para ser amigo de Jesús es que obedeció. Y dice Mateo 4:20, que fue el otro pasaje que leímos, que cuando el Señor Jesucristo le dijo, venid en pos de mí y síganme, dice que Él lo dejó todo al instante. Y dejar el trabajo, y en este caso ellos que eran pescadores, que era su único sustento, era una economía de sustentación, o sea, había que trabajar para comer. Ellos confiaron en el Señor y lo dejaron todo. Respondió al llamado de Jesús inmediatamente. La cuarta cosa que hizo Andrés para ser amigo de Jesús es que conocía el poder de Dios, lo conoció y sabía que era así, por eso llevó apenas unos pececillos y unos panes, porque él sabía que el Señor Jesucristo tenía el poder para resolver ese problema ese día ahí. Muchas veces nosotros creemos que es muy poco lo que podemos dar al Señor. Lo que pasa es que el Señor multiplica lo que nosotros traemos ante Él. Por eso cualquier cosa que parezca sencilla que nosotros podamos hacer es muy grande para el reino de los cielos. Y nosotros debemos de participar con nuestros talentos. En este caso Andrés usó su poder de afabilidad o de amistad. Andrés llevó a Jesús lo poco que pudo conseguir para que fuera multiplicado. ¿Nosotros hacemos lo mismo o esperamos a tener una maleta grande para traer al Señor Jesucristo nuestros talentos? Yo creo que no, yo creo que hasta abrir la puerta de la iglesia es algo importante, porque si no se abre la gente no entra. Algo tan sencillo como eso. Vamos a ver entonces la aplicación de esto que hemos aprendido de Andrés. Yo pregunto para todos, es una pregunta retórica. ¿Su vida espiritual se ha vuelto oxidada y lánguida? No perdamos nuestro entusiasmo por Jesús. Segundo, nuestra experiencia de conversión debe motivarnos a lograr que otros conozcan a aquel quien ha cambiado nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos dio una ordenanza de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y tenemos que hacerlo, tenemos que buscar otras personas. Debemos seguir a Jesús con los motivos correctos. Hay personas que de verdad reconocen que Cristo es el Mesías, pero quieren seguirlo a su forma. Y nosotros no podemos hacer eso. El Señor Jesucristo se ha revelado y nos ha dicho de qué manera nosotros debemos, en su palabra, de aceptarle. Debemos desear conocer al Señor y pasar tiempo con Él. Bueno, sí, somos cristianos, pero muchas veces solamente lo hacemos los domingos. Solamente el domingo cogemos nuestra Biblia,
no hacemos los devocionales, no oramos todos los días, si nosotros queremos conocer al Señor Jesucristo, si nosotros queremos ser amigos del Señor Jesucristo, nosotros debemos de hablar con Él todos los días, nosotros debemos de estudiar, debemos de buscar, escudriñar cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere de nosotros. Andrés hizo esto, Andrés fue y se pasó toda una noche con el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver, no fue suficiente con que Juan el Bautista, que era su maestro, le dijera, he aquí el Cordero de Dios, síganle a él es que tienen que seguir. Digo, no, déjame yo averiguar cómo es esto. Y fue y se le pegó al Señor Jesucristo, dime, yo quiero morar contigo, yo quiero ser tu amigo. Nosotros debemos de reforzar nuestra convicción de que Jesús es el Mesías, el Cristo, a relacionarnos con Él. Esto es parte de lo que tenemos que hacer. Seamos pescadores de hombres, reforcemos el hábito de traer a otros a Jesús. Y hay tantas maneras de nosotros, por medio de nuestra amistad, conseguir personas. A mí me gustan mucho los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos no tienen el rigor de lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, no es un culto racional, no deja de ser formal, pero tenemos la costumbre, por lo menos en la casa de nosotros, de hacer un ágape después que damos el estudio bíblico. Recuerdo siendo niño, yo iba a los estudios bíblicos y al sitio que íbamos, el ágape, yo como niño, pues era lo más interesante. Brindaban unos pastelitos y unos quipes y siempre había una atención maravillosa allá. Y créanme que un niño de 10 o 11 años no está porque lo estén llevando a un estudio bíblico, pero entonces yo iba, aprovechaba, ¿verdad?, lo que se servía allá, pero realmente estas personas eran comensales de los que iban allá y hacían esa atención. El Señor Jesucristo lo hacía también. Es más, el Señor Jesucristo lo daba primero, daba el alimento físico, ¿verdad?, para después dar el alimento espiritual. Y hay tantas formas de conseguir amigos para entonces llevarlos al Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros no nos podemos relacionar nada más con las personas de la iglesia. Nosotros estamos allá afuera y lamentablemente tenemos que relacionarnos con los vecinos, en el caso de los jóvenes en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y estas personas tenemos que llevar una relación con ellos. Podemos ser piedra de tropiezo, si no, yo no me junto con inconversos. Tenemos que llevar una relación con ellos, pero siempre debe ser con la prioridad de llevarlos a Cristo. Si no, entonces, ¿cómo nos relacionamos con ellos? Hoy día es tan difícil llegar a personas que no te conocen y tocar una puerta y que te abran para predicar. La amistad es una buena herramienta para llegar a las personas y hablar de Cristo. Por eso debemos ser pescadores de hombres. Si usted tiene el talento de la amistad, hágalo. Aproveche vamos a decir así, su popularidad para poder llegar a las personas y predicarles de Cristo. Averigüemos en su palabra lo que Jesús nos manda hacer. Para ser amigos de Cristo, nosotros tenemos que saber qué es lo que Él manda. Nosotros no podemos ser amigos de Cristo y hacer lo que nosotros queramos. No debe ser así. Para concluir, otra pregunta retórica. ¿El cristiano debe tener amigos no cristianos? Y bueno, la respuesta es sí. Nosotros debemos de tener amigos. Los que no pueden ser son nuestros mejores amigos. Nuestros mejores amigos deben de ser cristianos. Y personalmente yo le aconsejo que uno de sus mejores amigos sea una persona mucho mayor que usted. Los consejos de ancianos son consejos sabios. Y aquí, por lo menos en esta iglesia, yo tengo varios amigos ancianos. Y me dan buenos consejos. Créanme que sí. Un consejo bueno no se lo va a dar un amigo que no es cristiano. Pero nosotros debemos de entablar amistad con las personas que no conocen a Cristo. Hay personas que yo personalmente amo, que no son cristianos y son mis amigos, y constantemente, cuando tengo la oportunidad, les dejo caer algo de Cristo. Eso tiene que ser así, no puede ser de otra forma, porque hubo una vez que otra persona que era cristiano cuando tú no eras cristiano se acercó a ti porque te amaba, ¿verdad? Y entonces te trajo el mensaje. Nosotros debemos de hacerlo. Y siempre recordar que en 1 Corintios, capítulo 15, 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso pasa cuando cogemos a los amigos que no sean cristianos
para que sean nuestros mejores amigos. Terminamos corrompiéndonos y debe de ser todo lo contrario, debe de ser que nosotros todos lo llevemos a ellos, a Cristo. Hermanos, el apóstol Andrés es un ejemplo de una persona con entusiasmo. La Biblia además lo menciona 3 veces, pero yo me imagino los bochornos que habrá aguantado el pobre Andrés. Mira, ven, que está el Señor Jesucristo. No me molesto, no me hable de eso. Y quién sabe, y él nunca perdió su entusiasmo. Por lo menos la Biblia no lo registra, ¿verdad? Nos da estos 3 ejemplos, y estos 3 ejemplos son traer la familia a Cristo, traer a otros para que sirvan a Jesús y ayudar a otros a que también traigan personas a Jesús. No todos tienen la capacidad de ir y predicar y llevar el Evangelio. Entonces vamos a buscar esos apóstoles Andrés para que entonces nos ayuden a traer a las personas que nosotros amamos, que no conocen a Cristo. Hermanos, este es el mensaje de esta noche, un mensaje muy simple. La Biblia quiso que lo que supiéramos de Andrés fuera simple, porque así de simple es lo que debemos de hacer, traer a otros a Jesús. Amén.